Tema número 11 de esta serie, Entendiendo la voluntad de Dios. El título de hoy es Meditando y entendiendo los tiempos. Meditando y entendiendo los tiempos. No voy a hablar del fin del mundo, ¿ok? Esto va ligado al mensaje de hace 15 días, que era una mentalidad diferente de cómo sucede esa renovación en nuestra mente, que es a través de la influencia de la palabra de Dios. Y conocer y entender la voluntad de Dios no es un arte mágico, no es algo supersticioso. Conocer y entender la voluntad de Dios, debemos tenerlo claro, es un proceso de aprender, es un proceso de evaluar nuestra vida desde los valores bíblicos. Eso es lo que nos lleva a un entendimiento de la voluntad de Dios. Debemos entender que ese entendimiento no se logra buscando o usando un versículo aislado, sacado de su contexto, que apruebe y confirme lo que yo quiero, lo que siento, que confirme mis decisiones muy personales y subjetivas. Que mucho de ese respaldo que usamos es extrabíblico y nos apoyamos en un texto que está fuera de ese contexto, que señale los intereses que están palpitando en mi propio corazón. Y así es como yo digo, ya confirmé con la Biblia. No, lo que hiciste fue usar un texto fuera de contexto, que señalara, que respaldara esa idea o ese sentir que tú tenías y que muchas veces no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Conocer y hacer la voluntad de Dios requiere que desarrollemos la capacidad para evaluar nuestras decisiones. Escucha esto, evaluar nuestras decisiones desde una mentalidad con un punto de vista y con un sistema de valores bíblicos. Aquí es donde también entra la influencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar ¿hacia dónde? Hacia la verdad que está escrita, la verdad sobre Cristo. Y sobre esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia, no siempre tendremos un texto que pruebe o que confirme lo que sentimos o que responda a todas nuestras preguntas, pero lo que sí tendremos es un contexto teológico desde el cual podemos definir nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Esto es importante entenderlo. Romanos 12, 1 al 2, que es un texto que ya hemos tocado, nos habla sobre la importancia de la renovación de nuestra mente. Y es importante saber que debemos considerar las estructuras de nuestros pensamientos, de nuestros valores, como ese lugar donde tomamos las decisiones acerca de cualquier asunto en nuestra vida. Ahora, todos, nuestro deseo, nuestro anhelo es querer tomar siempre buenas decisiones. Pero ¿cuándo estaremos capacitados para elegir lo correcto? Cuando somos capaces de discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Alguien que no sea capaz de entender la voluntad de Dios o de discernir el plan de Dios, no tomará decisiones adecuadas, terminará desviándose. Una mente renovada es una mente transformada. Pablo lo dijo, no se amolden al mundo actual, es decir, al sistema que impera en esta sociedad, sino sean transformados mediante la renovación de su entendimiento, es decir, de su mente. Ya lo hablamos esto demanda un cambio en nuestro modo de pensar. Y aún hay muchos cristianos que vienen arrastrando ideologías o sistemas o actos ceremoniales que definen su fe y definen cómo ellos, de acuerdo a una tradición, deben agradar a Dios. Esa renovación de nuestra mente también viene a transformar nuestros ideales sobre Dios o esas expectativas antibíblicas que a veces sobre las cuales nos arraigamos. A través de su palabra, y ponga atención a eso, a través de su palabra, a través de la Biblia, es como Dios va a transformarnos. Está escrito su mensaje, está escrita su voluntad.
Y lo que Dios hace es hacernos un llamado a cada uno hacia la santificación y hacia el crecimiento espiritual. Sobre eso se basa la fe cristiana. Y una mente que es guiada por la palabra de Dios, orientará las intenciones también de su corazón. Entonces todo reside en este punto. El Salmo 119, verso 15 al 16, David escribe lo siguiente y ponga atención a las palabras. Dice, en tus mandamientos, ¿qué? Note lo que dice. No dice, yo leeré tus mandamientos nada más. No, en tus mandamientos meditaré. Y esa meditación, ¿a qué te lleva? A orientar tus caminos, a definir tus decisiones. Eso sobre un entendimiento de la voluntad de Dios es lo que David está plasmando. O sea, si yo medito en tu palabra y la tengo presente en mi mente y en mi corazón, yo seré sabio para considerar cuál es el mejor camino, cuál es la mejor elección, qué es lo mejor de acuerdo a tu propósito, Señor. Es lo que David está diciendo, en tus mandamientos yo meditaré, consideraré tus caminos, verso 16, me regocijaré en tus estatutos. Dice, no me olvidaré de tus palabras. Esa expresión, no me olvidaré de tus palabras, significa, yo tendré tu palabra presente día y noche en mi mente y en mi corazón. Irá conmigo donde quiera que yo vaya. La tendré presente a través de cada situación que yo viva, a través de cada circunstancia, a través de cada problema. Yo la tendré presente en los tiempos de abundancia, pero también en los tiempos de pobreza. No me olvidaré de tus palabras. Si alguien viene y me ofende, no me olvidaré de tus palabras. Si alguien me lastima, no me olvidaré de tus palabras. Si la iglesia me decepciona, no me olvidaré de tus palabras. Es lo que está diciendo David, la tengo presente todo el tiempo. En tus mandamientos meditaré. Y algo importante es que la meditación de la palabra de Dios, escucha esto, la meditación de la palabra de Dios nos ayudará a entender los tiempos de Dios. Hay una gran diferencia entre leer y meditar. Y yo estoy hablando de esa meditación en la verdad de Dios. Es lo que te va a ayudar a entender los tiempos de Dios, lo que te va a ayudar a discernir, lo que te va a ayudar a crecer en ese entendimiento de su voluntad. Lo que moldea nuestra mente no es la lectura apresurada de la Biblia. No es la lectura donde atropellamos un versículo tras otro y pasamos un capítulo a otro, de un libro a otro, sin entendimiento alguno. Eso, la lectura en sí no es lo que moldea nuestra mente, sino es una meditación profunda sobre la verdad de Dios. No es simplemente decir, yo leí la Biblia en 6 meses, toda la Biblia la leí en 6 meses. No es simplemente decir, yo ya leí la Biblia completa más de 5 veces. Pero ¿cuánto de ese tiempo fue invertido en la meditación y en la reflexión? Y algunas veces como cristianos, hay grupos donde te presionan a que tú la leas completa, lo cual es bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo, es bueno. Pero es más importante que tú medites, que absorbas los nutrientes de la palabra de Dios, que te nutras de ella. No es simplemente decir, ya leí un libro, paso al siguiente, ya leí Génesis, paso a Éxodo, ya terminé Éxodo, ahora me brinco a Números. Y así sucesivamente. Se trata de leer con entendimiento, de leer para reflexionar, para meditar. Decía un predicador lo siguiente, no es el simple roce de la flor por la oveja lo que produce miel, sino la permanencia en ella lo que extrae esa dulzura. No es quien más lee, iglesia. No se trata de quién más ha leído la Biblia en esta congregación. No se trata de quién lee más capítulos en un día. No se trata de quién ha leído más veces el texto sagrado. No es quien más lee, sino se trata de quién más medita. De eso se trata, quién más medita. Es así como somos transformados en nuestra manera de pensar. Ahora, a diferencia de la meditación oriental, y yo quiero especificar lo que es ese término, lo que es la meditación bíblica. La meditación oriental no es lo que la Biblia sugiere como meditar. La Biblia no sugiere que la meditación
sea para nosotros una práctica esotérica que requiera la instrucción de algún gurú o técnicas especiales para poder controlar, decimos, nuestra respiración, o repetir mantras, o realizar una introspección así profunda y sentarnos y escuchar el silencio y decir, voy a poner mi mente en blanco. O sea, no, esa no es la clase de meditación a la cual la Biblia se refiere. Meditar, escuchen, meditar la palabra de Dios es el acto intencional de leer, de reflexionar, memorizar y asimilar las verdades bíblicas. ¿Dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Muchos simplemente se quedan en leerla. No pasan al siguiente punto, que es reflexionarla, memorizarla, asimilar cada verdad que Dios está hablando a través de su palabra a nuestras vidas. Y una vez que tú la memorices, una vez que tú la reflexiones, una vez que tú la medites, tú vas a permitir que esa palabra renueve tu modo de pensar. Entendamos lo siguiente, la meditación no es solo memorizar información, no es eso, no es simplemente ya me lo aprendí, ya lo sé. Volveríamos al error de las fórmulas matemáticas que hablé hace 15 días, volveríamos a ese mismo error. No se trata solamente de eso, la meditación tiene como propósito que la verdad bíblica renueve tu mente, cambie tu manera de pensar, cambie el corazón, el modo en cómo estamos pensando. Esa meditación bíblica lo que hace es moldear nuestra mente. No es simplemente acumular conocimiento, no es simplemente trabajar para saber más que otros, no es simplemente decir yo ya conozco todas las doctrinas bíblicas, yo ya conozco los dogmas de Dios, yo ya conozco los mandamientos de Dios. No se trata de la acumulación de conocimiento, de información, se trata de reflexionar en lo que Dios está hablando. Y ahora, la meditación, ¿qué implica? O sea, implica no que simplemente, porque nosotros los cristianos queremos solucionar todo con oración y ayuno. Voy a orar y ayunar para que me enseñes a meditar en tus mandamientos, Señor. Para memorizar, para reflexionar, para meditar, debe aplicarse una disciplina. Y a veces es lo que no tenemos. Y somos tan indisciplinados que decimos, no tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para sentarme y reflexionar un momento. No tengo tiempo para tomar un devocional en mi vida cada día. O sea, debe haber una disciplina. No solo es leerla, no solo es aumentar la información, el conocimiento. Se trata de formar hábitos. No solo hábitos de lectura, sino hábitos de reflexión, hábitos de memorización en lo que nosotros estamos leyendo. Y la meditación bíblica implica tener presente en todo tiempo la palabra de Dios. Eso es meditar en la verdad de Dios, tenerla presente en todo tiempo. Esto habla de llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestro subconsciente con la palabra de Dios. De eso se trata. Y cuando tu vida está llena de la palabra de Dios, cuando tu vida, tu mente y tu corazón están llenos de la palabra de Dios, tú vas a responder adecuadamente a cada situación con el entendimiento de la voluntad de Dios. Cuando tu mente no está llena de la palabra de Dios, ante una situación donde te atacan o te provocan, tú vas a responder contrariamente a la voluntad de Dios. Si alguien te ataca o te provoca, ¿cómo es responder sobre el entendimiento de la voluntad de Dios? Si tú eres alguien que tiene presente la palabra de Dios día y noche, en su mente y en su corazón, cuando alguien viene y te injuria, te ataca, te provoca, tú citas Romanos 12:21 y la tienes presente, que te dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios? Moldeando tu mente, moldeando tu corazón, tus acciones. Y tú estás respondiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un entendimiento.
y viene alguien que te está haciendo un gran mal, pero tú tienes presente la palabra de Dios y la palabra de Dios te está diciendo: no te dejes vencer, no caigas en esa provocación, no te rebajes al nivel de tu opresor, haz un bien cuando alguien te haya hecho un mal. Eso es responder bíblicamente. Supongamos otra escena. Si tú debes tomar una decisión importante y estás confundido, dudas, no tienes en claro qué será la mejor decisión que debas tomar, ¿qué haces? Si tú tienes presente la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón día y noche, Santiago 1:5 te dirá: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios. Pídasela a Dios. ¿Para qué? Para que sea apto, capaz de poder tomar la mejor decisión. Para eso nos sirve la sabiduría de Dios, para no errar. ¿Y ves cómo respondemos a diversas situaciones con el entendimiento de la voluntad de Dios? Ahora, si tú te sientes vencido por los problemas, o de plano ya estás frustrado porque las cosas no han cambiado durante mucho tiempo, o hablemos de un caso a lo mejor de una enfermedad terminal, donde no hay un progreso, no hay una mejoría, y terminas tú desalentado, desanimado, estás vencido. Aún en la enfermedad uno tiene que responder bajo el entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Y qué respondemos ante esto? Bueno, si estás vencido por el problema, por una enfermedad, Isaías 41:10 te dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Ahora, si te preocupa haber perdido tu trabajo, te corrieron justificada o injustificadamente, lo que sea, ¿cómo debes responder? Debes responder a esa situación con un entendimiento de la voluntad de Dios. Y si te corrieron y perdiste tu trabajo, Filipenses 4:6-7 te dice: por nada estés preocupado, ni afanado, ni turbado, sino haz conocer tu petición, haz conocer tu necesidad delante de Dios. Ve con Él antes de ir a conciliación y arbitraje. Ve con Dios y derrama tu corazón delante de Él. Y ahí está el Señor diciendo: yo voy a escucharte y atenderé tu necesidad. Si fuiste lastimado o alguien te menospreció y te traicionó, aún ante la traición, ante la decepción, ante el menosprecio, tú, si tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón todo el tiempo, tú vas a responder con el entendimiento de la voluntad de Dios. Y harás lo que dice Colosenses 3:23, que te dice: y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y esto aplica también en el aspecto laboral, en el trabajo. Lo que tú hagas, hazlo para Dios. Si el hombre no te recompensa, si el hombre no te reconoce, si no valora tu esfuerzo, tú lo haces para Dios, no para los hombres. Y es tan fácil, iglesia, de verdad, es tan fácil responder a cada situación cuando hay un entendimiento de la voluntad de Dios. Tan simple como esto. La Biblia dice: no mentirás bajo ninguna circunstancia ni situación. ¿Cómo respondemos bajo el entendimiento de la voluntad de Dios cuando nos vemos en una situación en la que nos están acusando falsamente y somos tentados a mentir para liberarnos del problema? La Biblia te dice: no mientas, punto, no mientas. No hay un asterisco ahí, no mientas. Y es así como tú respondes en conformidad a la voluntad de Dios. ¿Ves cómo tú debes, o nuestra responsabilidad es responder a cada situación con un entendimiento de la voluntad de Dios? Si tú quieres vivir y decidir a la manera de Dios, tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios. Tienes que meditar en ella. En diversas etapas de la vida puede que no tengas mucho tiempo disponible, como algunos pueden decir: es que no tengo tiempo. Si no tienes tiempo, entonces la diligencia te llevará a tener mucho cuidado con lo que estás haciendo con el poco tiempo que tienes. ¿Verdad? Ahí está la respuesta. El Salmo 1
versículo 1 al 3 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Esta palabra delicia habla de su plenitud. Es decir, la ley de Jehová es lo que le da sentido a su vida, es lo que le da esa felicidad verdadera. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? Día y noche. Eso habla de tener presente la palabra de Dios bajo cualquier circunstancia. Esté lloviendo, sea un día soleado, esté nublado, haga frío, haga calor, tenemos la palabra de Dios presente día y noche. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? El verso 3 dice: aquel que tenga presente la palabra de Dios en su mente y en su corazón día y noche, que la tenga presente en toda circunstancia, le va a brindar un entendimiento de la voluntad de Dios. Y aquel que tenga ese entendimiento y ese discernimiento de la voluntad de Dios, será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y aquí viene lo más maravilloso. Y todo lo que hace, todo lo que ¿qué? Prosperará. O sea, todo lo que tú hagas, no todo lo que tú quieras hacer, todo lo que tú hagas bajo el entendimiento de la voluntad de Dios, ¿qué? ¿Cuál es la garantía? Dios te lo dice: prosperará. Prosperará. Eso es a veces lo que nos cuesta entender. Todos nomás nos enfocamos en lo último, que todo lo que haga y empieza a prosperar. Dios me va a prosperar. Sí, espérame, pero ¿tienes presente la palabra de Dios día y noche en tu mente y en tu corazón? ¿Ella influye en ti? O sea, ¿hay un entendimiento en tu vida de qué es lo que Dios espera que tú hagas en una situación determinada? ¿Tienes ese entendimiento de lo que Dios quiere para tu vida? ¿Tienes entendimiento de los tiempos de Dios para ti? Entonces, si la palabra de Dios está influyendo en nosotros y está presente día y noche, lo dice claramente el texto: todo lo que tú hagas prosperará. ¿Por qué? Porque tu voluntad, tu mente, tu corazón, tus deseos, tus sentimientos, todo está alineado a su voluntad. Y en eso hay prosperidad. Pero si tú vives tomando decisiones contrarias a su voluntad, y si tú tomas decisiones sin consultar a Dios y haces lo que a ti te parece mejor, lo que tú consideras mejor en tu propio camino o bajo tu entendimiento, ahí no hay garantía de que Dios te va a prosperar. No la hay. Muchos decimos, y esas oraciones les van a sonar parecidas, muchos decimos: Señor, revélame tu voluntad. Mi pregunta es: ¿y cómo esperas que te revele su voluntad si tú no lees la Biblia? Sí, queremos que venga un ángel y nos diga: por aquí, mira, síguele. Y ahí está nuestra oración: Señor, revélame tu voluntad. Otra es: Señor, quiero conocer tu voluntad. ¿Y sabes qué te respondería Dios ante esto? Lee mi palabra. O sea, ¿quieres conocer mi voluntad? Lee mi palabra. Ahí está mi Espíritu Santo que te va a guiar a mi verdad y te va a dar ese entendimiento de mi voluntad. Y para que tú hagas mi voluntad, pues tienes que obedecerme. Otra oración muy común es: ayúdame a hacer tu voluntad. Bueno, sí, pero para hacer la voluntad de Dios implica mi disciplina, implica el ejercicio de mis decisiones, implica lo que yo hago para servir a Dios. No es simplemente ayúdame a hacer tu voluntad. Suena como que Dios nos está empujando a que hagamos lo que Él quiere que hagamos en contra nuestra. No, hay un entendimiento de su voluntad a través de su palabra, y para que nosotros podamos tener ese entendimiento, esa revelación, ese conocimiento de su voluntad, necesitamos meditar día y noche la palabra de Dios. De otra manera no hay atajos, no hay atajos. Un ejemplo de esto: Jesús. Vamos a ese momento en el Getsemaní. En el Getsemaní Jesús enfrentó una de sus más fuertes luchas. Él tomó la decisión de obedecer al Padre. Ahí Jesús tenía en claro cuál era la voluntad de Dios. Jesús no oró: Señor, revélame tu voluntad. Señor, quiero conocer tu voluntad. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Así no oró Jesús.
Él tenía en claro y un entendimiento de cuál era la voluntad del Padre. Y Jesús en el Getsemaní, a pesar de ese entendimiento que él tenía ya, él enfrentó una de sus más fuertes luchas. ¿Cuál? Tomar la decisión de obedecer al Padre. Porque el Getsemaní habla de decisiones. Y eso era lo determinante ahí, la decisión que Jesús tomaría. Vemos entonces que esa escena no se trató solamente de una oración, fue una lucha profunda, dolorosa, silenciosa. Jesús no llegó al huerto con una paz automática o con un sentimiento automatizado de bienestar o de saber que haría la voluntad de Dios sonriendo. No, Él llega al Getsemaní cargado, con peso, angustiado, con tristeza, con dolor, con una carga tan fuerte que dice la Biblia que su alma estaba quebrantada, es decir, habla de un alma molida, y la Biblia dice que su sudor eran como gotas de sangre. Era una aflicción real hablando en su carne. Ahora, eso no es calma, eso es una presión, eso es algo que está asfixiándote. Y Jesús debía tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el Getsemaní no fue un lugar para la prosperidad económica. Getsemaní no fue un lugar para que Dios cumpla mis sueños. El Getsemaní no fue un lugar para recibir bendiciones materiales. Fue el lugar donde la voluntad humana de Jesús se rendiría a la voluntad del Padre. Y esto habla de una renuncia. Es por eso que Jesús oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué era lo que Jesús de alguna manera evitaba? No el morir en la cruz, Él evitaba la ira del Padre sobre Él por causa de los pecados. Eso era lo que Él evitaba. Ese distanciamiento que habría con el Padre, no el morir. Él sabía lo que venía. Él conocía el costo y aún así Jesús dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto lo cambia todo. ¿Por qué? Porque el triunfo de Jesús no comenzó en la cruz, comenzó tomando una decisión en el Getsemaní. Y tus más grandes victorias son determinadas por las decisiones que tomas. En esos momentos de aflicción, en esos momentos de confusión, de tristeza, de dolor, de preocupación. Y Getsemaní es el lugar de decisiones, donde no sabes lo que tienes que hacer, donde lo que tú estás experimentando es dolor, aflicción, pero es el lugar donde tú tienes que ceder tu voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el entendimiento que tenemos sobre lo que Dios quiere para nosotros, aun cuando estamos confundidos. Y ahí está Jesús, totalmente dócil, triunfando en la decisión que Él estaría tomando. Y en el momento en que Él tomó la decisión de obedecer la voluntad del Padre, en el momento en que Jesús decidió rendirse, aunque esto le doliera, aunque su carne estaba sufriendo, porque esto era ya algo personal. Y todos tenemos nuestro Getsemaní. Es el lugar donde tú sabes qué es lo que Dios te está demandando en este momento. Es el lugar donde de antemano sabes qué es lo que tienes que abandonar, qué pecados tienes que erradicar de tu vida. Y tienes que tomar una decisión. Entonces Getsemaní es ese lugar donde de antemano conocemos la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios me está pidiendo? Pero ¿qué sucede con muchos? Se resisten, lo rechazan, no lo ven conveniente, no lo aceptan. Getsemaní es el lugar donde tú entiendes el propósito y sabes que lo que Dios quiere para ti es mejor, pero no quieres pasar por el proceso, no quieres sufrir, no quieres lamentar, no quieres que te sea quitado lo que tú tanto amas. Getsemaní es el lugar donde de antemano tú sabes cuál es tu llamado, pero aún así tú buscas la manera de huir, de escaparte, de evitarlo, de irte como Noé, como Adán y Eva, de huir y esconderte de Dios. Es el lugar donde tú oras, pero en el fondo tú estás orando, esperando la respuesta que sea favorable para ti. Y ahí está Jesús tomando una decisión. Y ahí estamos tú y yo luchando entre lo que de antemano sabemos que es mejor y lo que queremos.
luchando con lo que Dios sabe que necesitamos. Y ahí es donde muchos se rinden. No porque no amen a Dios, sino porque no quieren ese nivel de compromiso. No quieren rendir su voluntad porque esto duele. Y el entendimiento a la voluntad de Dios es algo que puede doler. Es algo que te va a llevar a negarte a ti mismo. Es algo que te va a llevar a renunciar a tus deseos, a tus planes, a tus sueños. Es algo que va a invalidar tu voluntad para que tú puedas vivir agradando a Dios en todas las cosas. Por eso decir, hágase tu voluntad, significa soltar el control a Dios, significa confiar en Él, aun cuando no haya garantías visibles del beneficio que traerá tu obediencia. El Getsemaní es la obediencia, la decisión de obedecer a Dios sobre ese entendimiento que tenemos de la voluntad de Dios. Y aun cuando no lo entiendes todo, y aun cuando no lo sientes favorable, todos hemos luchado alguna vez en aceptar lo que Dios está permitiendo. Todos. Todos hemos cuestionado en algún momento el método de Dios para trabajar con nuestro corazón. Y el Getsemaní no fue el final, es el lugar donde se tomó la decisión más importante de Jesús: obedecer la voluntad del Padre. Ese fue su primer triunfo, en esa decisión. Ahora, ese entendimiento espiritual no es algo que ocurre simplemente porque oré o ayuné. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Para conocer la palabra de Dios no hay atajos, no hay soluciones rápidas para eso. No hay un entendimiento de la voluntad de Dios express, tipo microondas, ¿no? Que en 5 minutos o con una venida a la iglesia ya voy a entender todo. No, tú te vas a dar cuenta con el pasar del tiempo si estás creciendo o no estás creciendo espiritualmente. ¿Y sabe qué es lo lamentable en muchas personas dentro de las iglesias? Que están envejeciendo pero no creciendo. Se acumulan los años, pero no el entendimiento sobre la voluntad de Dios. Y muchos solamente están envejeciendo, pero no creciendo espiritualmente. Hay una gran diferencia. Y el entendimiento de la voluntad de Dios implica ese compromiso. Que tú crezcas espiritualmente. Que permitas que la palabra de Dios que sea una influencia en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos, en tus planes. Ahora, ¿cómo debes hacerlo? ¿Cómo se logra esto? Bueno, debes sumergirte en el texto, punto. Debes reflexionar, meditar sobre eso, pedirle al Espíritu Santo que te dé ese entendimiento de esa verdad, de esa palabra. Es lo que necesitas, meditar sobre eso, hasta que se convierta en una parte de tu vida, hasta que esa verdad se encarne en tu corazón y en tu mente. Y es así, una vez que esa verdad se encarne en ti, sea una parte de tu vida, es cuando tú vas a decir, ok, entendí, ahora, ¿cómo esto que yo acabo de entender puede ser de bendición para otra persona? Y es ahí donde te plantas y ¿qué haces? Comunicas la verdad de Dios a quienes saben menos que tú. Los hebreos en el Antiguo Testamento, recordemos que los hebreos, ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos. Ellos no tenían una Biblia o un texto sagrado todos en su casa. No hay lo que hoy conocemos como las copias o las impresiones. No es que cada quien tenía una ley de Dios escrita en su propia casa. No existía eso. Eran pergaminos que se rolaban y se pasaban, se transmitían. Y en los hebreos en el Antiguo Testamento, su meditación, fíjense, debido a esa carencia que había sobre el texto escrito, su meditación siempre implicaba ejercitar y comprometer la mente a lo que Dios hablaba. Siempre. Ese era el ejercicio que ellos hacían. Comprometían la mente a lo que Dios estaba hablando. Ellos tenían el hábito de ejercitar su mente repasando de forma continua las verdades de Dios y enseñándoselas, transmitiéndoselas a quienes, a sus hijos, como lo dice Deuteronomio 6. Aprendían, la recitaban, la memorizaban, la reflexionaban y la enseñaban. Lamentablemente para nuestros tiempos, esa disciplina de ejercitar y comprometer la mente
se ha ido desgastando, se ha ido desapareciendo, no se ha utilizado de la manera como debería. Actualmente está demostrado por los estudios que nuestra mente ya no es capaz ni siquiera de memorizar algún texto largo. Batallamos bastante con eso. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados ya a las redes sociales, celulares, a ver videos de 30 segundos, 10 segundos, y eso es suficiente para nuestra mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate, nuestra responsabilidad es ejercitar la meditación de la palabra de Dios. Y vuelvo al punto, ¿y qué implicaba ejercitarla? Comprometer nuestra mente, nuestro corazón a lo que Dios está hablando. Si realmente tú quieres desarrollar ese entendimiento de su voluntad, tienes que desarrollar el hábito de ejercitar tu mente en la palabra de Dios. Y meditar en la palabra de Dios es tener presente sus verdades. Recordar, por ejemplo, requiere un recuerdo activo, cognitivo de lo que conocemos de Dios a través de su palabra. Salmo 63:6, el salmista decía, David, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Lo que David está haciendo es que él, aún en momentos difíciles, se acordaba de Dios y de la palabra de Dios en su lecho, en su hora de acostarse, de dormir, pero también él meditaba en Dios en las vigilias de la noche, dice, o sea, tenía presente la palabra de Dios en todo tiempo. De acuerdo con el Salmo 1:2 que lo leímos, una persona bendecida, una persona próspera, una persona fructífera, una persona justa es la que se deleita en la palabra de Dios y medita en su ley día y noche, día y noche. Esta meditación es algo constante, día y noche. Es decir, una mente centrada en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Meditamos en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Llenando nuestras mentes de ella día y noche, día y noche. Ese es el compromiso que debemos tener con la verdad de Dios. Dios le encomienda a Josué hacer el hábito de la meditación. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo mismo que el David dijo. Nunca, le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa? Josué, debes tener mi palabra presente en tu corazón y en tu mente todo el tiempo. Todo el tiempo. No permitas que nada la aparte de tu mente. No permitas que el entretenimiento aparte mi ley de tu mente y de tu corazón. No permitas que las distracciones de este mundo la saquen de tu corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, nuevamente ahí está, día y noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque solamente así, dice, harás prosperar tu camino. Nuevamente aquí está. Solamente así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo logramos ese entendimiento de la voluntad de Dios? Teniendo presente su verdad en mi vida y en mi corazón. Jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, casados, viudos, ancianos, todos tenemos la capacidad de meditar la palabra de Dios. Queremos prosperar, queremos ser bendecidos, queremos que todo nos salga bien. Bueno, debes tenerla presente, debes meditarla día y noche, debes permitir que ella sea una influencia en tu vida, en tus decisiones, en tus sentimientos, en tus emociones, para que tú puedas elegir a la manera de Dios. Y solamente así harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. El objetivo del texto, aquí con Josué 1:8, el objetivo es la obediencia a la palabra de Dios. Y el texto está diciendo que si yo soy capaz de entender la voluntad de Dios, yo voy a obedecerlo. Lo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque de antemano es lo mejor que yo podría hacer. Y entiendo eso. Entonces, el texto habla de la obediencia a la palabra de Dios. Y esa obediencia de la palabra de Dios y ese entendimiento a la voluntad de Dios es lo que produce la verdadera prosperidad y la verdadera bendición. No es solamente decir, voy a ir a la iglesia, voy a la iglesia y voy a la iglesia.
No, tú tienes que tener presente esa verdad de Dios en tu mente y en tu corazón. A veces la gente dice, pues voy a la iglesia y me va peor. O voy a la iglesia y sigo igual. Es que no se trata de sentarte en un lugar y simplemente ser un oidor. Se trata de ser hacedores. ¿Quién es un hacedor de la palabra? Aquel que adquiere ese entendimiento de la voluntad de Dios. Aquel que tiene una contemplación, una fijación sobre su promesa, sobre su verdad, sobre el propósito de Dios. Ese es el objetivo del texto aquí en Josué 1:8, la obediencia a la palabra de Dios. Y Josué debía tener y comprometer su mente y su corazón a una contemplación continua, diaria, de la verdad de Dios. Y esa meditación es fijar nuestros pensamientos en Dios y en su palabra. Escucha, fija tus pensamientos en Dios y en su palabra. Fija tus sentimientos en Dios y en su palabra. Debes fijar tu imaginación también en Dios y en su palabra, centrando nuestra atención a sus promesas. ¿Cuántas veces no nos sucede que hay situaciones que nos generan incertidumbre, aun cuando no son reales y nunca serán reales? Pero suponemos cosas que no son. Y si, por ejemplo, escuchamos en las noticias que se incrementaron los casos, no sé, de cáncer en las personas, inmediatamente, ¿qué asumimos? Me va a dar cáncer, me voy a enfermar, me voy a morir. Y eso es lo que sucede en nuestra mente muchas veces. Nos anticipamos a situaciones que no son reales y nos concentramos, fíjate, ponemos y centramos nuestra atención más en un problema irreal creado en nuestra imaginación y no en la palabra de Dios. Reflexiona brevemente esto. A través de los años que tienes, a través de los años en toda tu vida, ¿cuánto tiempo tú has desperdiciado en problemas que están fuera de tu control? Es más, a veces perdemos tanto tiempo pensando en los problemas de otros que ni nos corresponden y nos desgastamos tanto. ¿Cuántas veces no has invertido más tiempo en ocuparte en un problema irreal o aún real y no en la palabra de Dios? Ha habido momentos en el que personalmente viene una situación o viene una noticia o surge algo que quiere centrar mi atención en ese problema. Y de repente quieres ocuparte, y quieres enfocarte, y quieres fijar tu atención ahí. Pero lo correcto es, no, Señor, debo fijar mi atención ¿en quién? En tu palabra. Debo fijar mi atención en ti. Yo debo ir ante ti, humillarme, y si yo estoy enfrentando un problema que está fuera de mi control, yo por mucho que me afanen, yo no puedo ni siquiera hacer crecer 1 centímetro mi estatura. Está fuera de mi control. Pero ¿por qué me voy a desgastar en algo que está fuera de mi control? Ahí está la necedad humana. Es donde carecemos de ese entendimiento de la voluntad de Dios. Lo correcto es ir con Dios y exponerle nuestras peticiones, como dice el texto. Y confiar en Él. Confiar en que todo lo que Dios permita es necesario y que todo lo que Dios permite va a traer un bien para mi vida. Y estamos fijando nuestra atención en la palabra de Dios. Y la meditación bíblica es pensar profundamente, es razonar a través de las Escrituras de acuerdo con Isaías 1:18, es obtener una mejor comprensión de lo que Dios nos está comunicando. La meditación oriental, como lo mencioné, es el despejar la mente de todo pensamiento, convirtiendo nuestra mente en un pizarrón en blanco. Pero la meditación bíblica es fijar tus pensamientos en la palabra de Dios. Eso es la meditación bíblica. Por eso la mente renovada se caracteriza por la confianza en la Biblia. Una mente no renovada modificará continuamente los límites de las normas éticas y va a reeditar los valores bíblicos, que esto fue lo que sucedió en el Edén. Eva reeditó, modificó las normas éticas. Y por eso ella le fue fácil y justificó el tomar el fruto prohibido y comerlo y dárselo a Adán.
La dolorosa tragedia de una mente no transformada se hace evidente cuando comenzamos a construir laberintos pecaminosos que nosotros aprobamos, pero que finalmente nos destruyen. Moisés, Deuteronomio 32-35, él advertía al pueblo de la siguiente manera. Él les decía: con lágrimas en los ojos, advertimos que tarde o temprano van a resbalar. Es decir, que las consecuencias de sus pecados y sus malas decisiones los van a alcanzar, decía Moisés. Esa falta de entendimiento en la voluntad de Dios. Ahora, Jesús deseaba que sus discípulos comprendieran el significado de lo que Él vino a hacer por ellos y que establecieran una conexión entre lo que Él hizo y lo que ellos debían hacer. Y el entendimiento de la voluntad de Dios se obtiene por medio de una mente transformada, y el cambio, repito y menciono lo siguiente, el cambio no se produce en mis afectos, ni en mis emociones, ni en mi instinto, ni tampoco en mis experiencias, ni en mis percepciones, ni siquiera en mi voluntad se produce el cambio. Ese cambio inicia y comienza con una mente renovada. Una mente transformada, un cambio en mi modo de pensar. Y a medida que la verdad de Dios empieza a influir en mi vida, en mi corazón y en mi mente, todo lo que yo desee, todo lo que yo planee, todo lo que yo emprenda, será orientado en la voluntad de Dios o de acuerdo a su voluntad. Y ahí está el Evangelio impulsando nuestra forma de vivir. Y ese entendimiento de la voluntad de Dios se produce, repito, sobre la renovación o mediante la renovación de nuestra mente. Hay un término, que ténganlo presente, que es el término cosmovisión. Una cosmovisión es generar un punto de vista sobre algo. Y una cosmovisión es el marco mental o un sistema conceptual que da significado a todos los componentes de nuestro mundo y nosotros. Una cosmovisión es el lente a través del cual observamos nuestro mundo. Por lo tanto, debemos desarrollar una cosmovisión bíblica. Esto es simplemente desarrollar un punto de vista bíblico sobre diversas situaciones. Nuestro sistema de creencias es lo que nos va a dar ese punto de vista sobre cualquier concepto. Por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la pornografía, la homosexualidad. Hablemos de los derechos de personas transgéneros. O sea, realmente, ¿qué punto de vista tú tienes sobre esto? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la eutanasia? O sea, yo les aseguro que si yo les pregunto ahorita qué piensan algunos del aborto, qué piensan algunos de la eutanasia, qué piensan algunos de la pornografía, les aseguro que puede haber opiniones divididas. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué piensan de los transgéneros? ¿Qué piensan de los homosexuales? ¿Qué piensan del feminismo? Entonces, es importante desarrollar una cosmovisión bíblica, desarrollar un punto de vista bíblico. Y una cosmovisión representa nuestras creencias fundamentales, representa y refleja cómo vamos a responder a las grandes preguntas de la existencia humana. ¿Cuántos pueden preguntar o responder esta pregunta? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Esa cosmovisión lo que hace es afectar lo que vemos y lo que no vemos, igual que unos lentes con cristales de color. Dependiendo el color del lente, es como vamos a desarrollar un punto de vista. Y es por eso tan importante que nosotros tengamos presente esa meditación bíblica. ¿Para qué? Para desarrollar una cosmovisión bíblica sobre todas las cosas. La civilización occidental ha estado dominada por una cosmovisión cristiana desde alrededor del siglo IV y se han levantado diferentes grupos, personas que la han ido modificando y alterando. Pero en los últimos 2 siglos han surgido nuevas cosmovisiones aún dentro del cristianismo, que se han vuelto prominentes y que son cosmovisiones que van en contra del precepto de Dios. Por ejemplo, el naturalismo es un concepto que surgió. El naturalismo dice que no existe Dios, que los seres humanos somos simplemente animales evolucionados
y pues que el universo fue creado por una gran explosión, ¿no? Eso es lo que habla el naturalismo. Está también el movimiento del posmodernismo, que nos enseña que no existen las verdades ni los estándares morales objetivos. Esta posición ideológica habla de que, en pocas palabras, cada quien puede hacer lo que quiera y como quiera, y está bien. Está otro que es el panteísmo, que nos dice que Dios es la totalidad de la realidad, y de esa manera lo que enseña el panteísmo es que todos podemos ser dioses, o somos dioses por naturaleza. El Islam habla de un solo Dios, que no tiene hijos, que Dios ha revelado su voluntad para todas las personas a través de su último profeta llamado Mahoma y de su palabra eterna que es el Corán. O sea, ¿qué piensas de eso? O sea, yo vuelvo al punto, ¿qué punto de vista tú tienes sobre todo esto? ¿Qué es lo que tú crees? Y cada una de esas cosmovisiones tiene implicaciones profundas en cómo la gente piensa acerca de ellos mismos, cómo tú piensas acerca de ti mismo. Y esto influye en nuestros comportamientos, esto influye en nuestra forma de pensar, esto influye en cómo estamos orientando nuestras vidas. ¿Y todo dónde empieza? En nuestra mente. Por eso la importancia de la meditación de la palabra de Dios. Debemos meditar en ella día y noche. ¿Para qué? Para que podamos ser capaces de identificar las principales cosmovisiones no cristianas que están luchando por dominar nuestra sociedad, y que de esta manera podamos entender qué es lo que sí Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba. Y así podemos argumentar con un razonamiento sobre lo que la palabra de Dios enseña. Y de esta forma podemos adquirir ese entendimiento de lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que es verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra mente necesita ser cambiada? ¿Por qué necesitamos cambiar nuestro modo de pensar a través de la influencia de la palabra de Dios? Porque una vez que el enemigo controle tu mente, va a influir en tus decisiones y en tu voluntad. Va a influir en lo que tú piensas. Va a afectar en tus sentimientos. Va a afectar en tus pensamientos. Y eso es un ciclo interminable. Los ateos, los evolucionistas, los humanistas, los politeístas, o aún algunos grupos cristianos teístas, ellos ven el mundo a través de sus propios lentes. Por ejemplo, un evolucionista mira la galaxia, ¿y qué ve en la galaxia un evolucionista? Pues ve un Big Bang. Ahí está su cosmovisión. Un cristiano ve los cielos, las estrellas, el universo, el sol, la luna. ¿Y qué es lo que él ve? ¿Cuál es la cosmovisión de un cristiano que mira el universo? Él ve el resultado de la mano poderosa de Dios como creador de todas las cosas. Y todo esto es la influencia de la palabra de Dios en nuestras perspectivas. Generamos esa cosmovisión a través de la meditación de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque como cristianos, no solamente, repito eso, se trata de leerla, sino se trata de que la palabra de Dios influya en nuestra vida de modo que nos facilite estructurar nuestro sistema de pensamientos para tomar decisiones importantes, como por ejemplo sobre el aborto, sobre el homosexualismo, sobre la eutanasia, sobre el control de natalidad, sobre los anticonceptivos. No estoy diciendo que sean malos, pero tú tienes que dar respuestas a todo esto. Sobre el liderazgo de la iglesia, el matrimonio, el divorcio, el suicidio, todo esto. Debemos tener en claro qué es lo que creemos, por qué lo creemos. Porque dentro de la iglesia existe una crisis de valores absolutos, de valores bíblicos. Porque muchos cristianos aseguran que la Biblia sí es la palabra de Dios, sin embargo, su sistema de pensamientos está influenciado ¿por quién? Por el mundo. ¿Y qué es lo que Pablo advierte? No se amolden al sistema de este mundo. Y pueden venir a la iglesia y pueden escuchar palabra de Dios, pero están amoldados al patrón de esta sociedad. Y son de esa confrontación viene a nuestras vidas. Es importante conocer, iglesia, es importante conocer un momento en la historia bíblica
que vamos a aprender hoy. En este episodio de la historia bíblica vemos a David justo cuando él está o va a tomar el trono del reino. En este episodio vemos a David seleccionando a un grupo de personas y la Biblia habla de los hijos de Isaacar. David comienza a seleccionar de los hijos de Isaacar a 200 hombres y entre otras tribus también para formar su ejército. Pero en específico la Biblia habla de los hijos de Isaacar con las siguientes características. Esta tribu, estos hombres poseían dos características importantes. Dice el texto, 1 de Crónicas 12, 32 al 33, va a aparecer en la pantalla. Dice, de los hijos de Isaacar, de los cuales David seleccionó 200 principales, 200 jefes de esa tribu. ¿Cuáles son las dos características que señalaba de esos hombres? Eran entendidos, ¿en qué? En los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer. Ponga atención a esto. Esto es muy interesante. David elige a los hijos de Isaacar precisamente por esto. Porque eran expertos en discernir los tiempos y tenían conocimiento de la voluntad de Dios para guiar a Israel. La traducción viviente dice, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Eso es increíble. ¿Quién no quisiera tener en su equipo a alguien así? Que tuviera ese entendimiento de los tiempos, que fuera dócil y sensible para guiar a la iglesia, ese entendimiento de su voluntad. Eso representaban los hijos de Isaacar. Ahora, en la Biblia, déjenme mencionarle brevemente, los hijos de Isaacar descendían del 9º hijo de Jacob, también conocido como Israel. La tribu de Isaacar, al igual que su fundador, es de las tribus menos mencionadas entre las otras tribus de Israel. Sin embargo, los hijos de Isaacar desempeñaron un papel importante en la historia de la nación, en particular en el ascenso al poder de David. Pero ¿quiénes eran los hijos de Isaacar? ¿Por qué David los eligió a ellos? Bueno, tras la muerte del rey Saúl y su hijo Jonatán, David, de la tribu de Judá, se convirtió en el siguiente rey de Israel, aquel que tomaría el trono. Si conocen un poco la historia, 1 Samuel 31 nos habla de que inicialmente David gobernó solo unas pocas tribus desde la ciudad de Hebrón. Sin embargo, antes de que David ascendiera al trono de Hebrón, varios hijos de Israel y varios líderes de diversas tribus, dice la historia, que comenzaron a unirse a David mientras él y sus valientes se encontraban en Siclag. En la mayoría de los casos, los hombres que se unieron a David, la mayoría eran hombres de guerra, eran guerreros. Esa era la característica de la mayoría de las demás tribus. Sin embargo, esa pequeña tribu de los hijos de Isaacar, ese pequeño grupo de 200 jefes de esta tribu y sus parientes, esta pequeña tribu no eran guerreros, no eran hombres de guerra. Esos hombres no levantarían una espada para pelear, pero eran hombres que entendían los tiempos. Eran hombres que podrían guiar a Israel en dirección de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué era exactamente lo que entendían los hijos de Isaacar y qué tipo de conocimiento poseían? Bueno, en la práctica, los hijos más laboriosos y dedicados a la agricultura de Isaacar esos hombres habrían sido perspicaces en su capacidad para interpretar el clima. O sea, ellos tenían ese entendimiento, interpretaban el clima. ¿Y para qué les servía esto? Bueno, les servía para comprender las condiciones del suelo y contribuir para tener buenas cosechas. Y si había buen fruto, ¿qué había? Alimento, y había bendición y prosperidad. Y esos agricultores que ejercían como asesores agrícolas en el gabinete de David, aportarían a las generaciones futuras esa sabiduría para poder orientar, para poder guiar.
En un sentido más político, los hijos de Isaacar también desarrollaron una visión de los tiempos. Ellos eran capaces de discernir que David era el rey legítimo y que era el inevitable rey de Israel. O sea, ya estaba escrito, estaba destinado. Por lo tanto, los hijos de Isaacar fueron de los primeros que lo impulsaron, que lo apoyaron. De hecho, en generaciones anteriores, la historia dice que los príncipes de Isaacar habían demostrado su capacidad para respaldar a otros grandes líderes de Israel. En el caso de Débora y Barak, en su lucha contra el rey de Canaán. Estos 12 principales de Isaacar eran de inestimable valor para David en su reino, porque eran calificados, ponga atención a esto, estaban calificados para discernir oportunidades, para saber lo que mejor le convenía a Israel. Lo que indica el texto es que eran expertos en asuntos públicos, sociales, políticos, conocían la condición en la que se encontraba Israel y el sesgo que tomarían los acontecimientos en un futuro. Ellos poseían una sabiduría de Dios que les permitía anticiparse a los eventos. Ellos comprendían las profecías, ellos tenían entendimiento de los acontecimientos de cada época, lo que les permitía saber en qué punto del plan de Dios para su nación se encontraban. Y todo Israel sabía que David había sido ungido como rey, pero no podía ascender al trono porque Saúl aún lo ocupaba, él estaba vivo. Entonces los hijos de Isaacar, al observar los sucesos ocurridos en el país en aquel entonces, ellos inmediatamente comprendieron que había llegado el momento en que el rey elegido por Dios tomara el trono. Y mientras el resto de Israel no sabía qué hacer, ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, estaban confundidos sobre qué debían hacer. ¿Quiénes surgieron? Los hijos de Isaacar. Ellos entendieron la voluntad de Dios. Ellos entendieron que era hora de que Israel reconociera a David como su rey. Un rey establecido por Dios. Y la característica de los hijos de Isaacar es que ellos demostraron una sabiduría sobresaliente, eran excelentes en la palabra de la ley, eran hombres llenos de sabiduría, obedientes al mandamiento de Dios. Ellos tenían en claro qué era lo que Dios demandaba, tenían entendimiento de la voluntad de Dios. Ellos sabían qué hacer, cuándo hacerlo y para qué hacerlo. Se movían en dirección de los planes de Dios. Y esa habilidad les permitió traer honor y prosperidad a Israel bajo el reinado de David. ¿Por qué? Porque ellos entendieron la voluntad de Dios. Supieron tomar buenas decisiones. Comprendieron la obra de Dios. Fueron sabios, actuaron como consejeros que guiaban a Israel para actuar en el momento oportuno. Fueron influencia, aunque no era una tribu poderosa o numerosa como otras, sus líderes tenían una gran influencia. Su valor no radicó en la fuerza física, su valor no radicó en cuántos enemigos habían conquistado, sino, fíjense, su valor radicó en la capacidad que ellos tuvieron para entender la voluntad de Dios y actuar en conformidad a ella. Iglesia, entender la voluntad de Dios, así como los hijos de Isaacar, nos demanda saber qué hacer, cuándo hacerlo y para qué hacerlo. Esta es la clase de sabiduría que necesitamos tener en esos tiempos. Eclesiastés 3:1-8 nos habla de los tiempos señalados para todo. Hay un tiempo para cada situación, dice Eclesiastés, lo escribió Salomón. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Dice tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para plantar, otro tiempo para arrancar lo plantado, hay tiempo para matar, tiempo para sanar, tiempo para derribar, tiempo para edificar, tiempo para llorar, tiempo para bailar, hay tiempo para abrazar, tiempo para rechazar un abrazo, tiempo para buscar, hay tiempo para guardar, tiempo para desechar, tiempo para callar, hay tiempo para hablar, tiempo para amar,
tiempo para odiar, hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Nuestra vida tiene diferentes tiempos. Lo que estamos viviendo hoy es algo irrepetible, es algo que no vamos a volver a tener. Y en esos diferentes tiempos, cada día de nuestra vida posee una faceta irrepetible. Lo hemos visto, cada año hay nuevas alegrías, ¿cierto? Pero también con un nuevo año vienen nuevas tristezas. Vienen nuevas bendiciones, pero también nuevas aflicciones. Y es lo que está marcando Salomón aquí. La vida está marcada por un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y aquí es donde el entendimiento de la voluntad de Dios nos permite entender los tiempos de Dios. Y así como los hijos de Isaacar, que podemos ser guiados y usar esa sabiduría de Dios, ¿con qué propósito? Para tener conocimiento de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este tiempo. Ahí está claramente lo que está sucediendo. Y en cada momento de nuestra vida debemos tener la influencia de la palabra de Dios, debemos reflexionarla, meditarla, debemos entender la voluntad de Dios en el tiempo determinado para cada ocasión y vivir con sabiduría, de modo que tú estés capacitado para que tú sepas qué hacer, cuándo hacerlo y para qué hacerlo. Ahí está el propósito de Dios. A ese entendimiento debemos alcanzar. El Salmo 119, verso 27 y 30, estoy terminando. David exclama lo siguiente: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. El versículo 30 dice: escogí el camino de la verdad. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Es decir, he puesto mi palabra en mi mente y en mi corazón. A donde quiera que yo vaya, a donde quiera que yo mire, siempre va tu palabra de Dios por delante de mí. La que me va a facilitar para poder reconocer tus tiempos en mi vida. Hay un tiempo para cada ocasión. Y es así como el Señor nos da sabiduría. Jeremías 1:5 nos habla: antes que te formara en el vientre, dice, yo te conocí. Y antes de que nacieras, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ese es el conocimiento de Dios. Ahora, yo te hago una pregunta y reflexiónala. O sea, si tú tienes ese entendimiento de la voluntad de Dios en este tiempo, ¿sabes qué hacer? ¿Cuándo hacerlo y para qué hacerlo? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? O sea, Él te conoció desde antes que nacieras. Esto no habla de una casualidad, esto no habla de un accidente. Lo que está diciendo el texto es que todos hemos nacido con un propósito. Y Dios sabía dónde ibas a nacer y bajo qué circunstancias crecerías. Esto para no estarnos victimizando, ¿verdad? De que otros tuvieron mejores oportunidades que nosotros. Él sabía bajo qué circunstancias crecerías y Él sabía cómo te ibas a desenvolver en tu entorno. ¿Tú crees que Dios no tiene todo este conocimiento? Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente, Él conoce tu futuro. A lo que quiero llegar es que no estamos donde estamos por pura coincidencia, ni somos lo que somos por azar. Estamos donde estamos y somos lo que somos porque así Dios lo ha determinado. Medita en la palabra de Dios, iglesia. Hagamos ese compromiso, seamos diligentes, meditemos en la palabra de Dios y de esta forma entenderemos nuestros tiempos con la sabiduría que viene de Él. Si alguno está pasando un tiempo de dolor, ¿cómo vas a responder a ese tiempo? Bajo el entendimiento de su voluntad. Si alguno está pasando un tiempo de angustia,
¿Cómo responderás? Bajo ese entendimiento de voluntad. Si alguno está pasando un tiempo en el que está edificando, bajo el entendimiento de su voluntad es como tú vas a responder. Hay un tiempo para cada ocasión permitido por Dios en nuestras vidas. Ahí están los tiempos de Dios. El tiempo transcurre, el tiempo avanza, no se detiene. Ojalá que el tiempo se pausara cuando tomamos malas decisiones, que nos permitiera corregir. Ojalá que así fuera, pero no es así. El tiempo sigue transcurriendo. Por eso necesitamos ser sabios y entendidos en la voluntad de Dios, para que, al igual que los hijos de Isaacar, que podamos comprender la obra de Dios y que podamos entender la voluntad de Dios y actuar en conformidad a ella. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Agradecemos por este momento que nos permites juntos como iglesia de poder venir, escuchar tu palabra, de poder aprender, y no resta más que tomar ese compromiso que hoy tú nos demandas. Ese compromiso de meditar en tu palabra, no solamente leerla, no solamente ocuparnos en congregarnos, sino implica la meditación de tu verdad, tenerla presente día y noche, y solo de esta manera todo lo que hagamos, dice tu palabra, será prosperado. Que podamos ser sensibles a los tiempos, que podamos entender tu voluntad sobre el tiempo que tú estás permitiendo para nuestras vidas. Hay un tiempo para cada ocasión, dice Salomón. Danos sabiduría para saber qué hacer, cuándo hacerlo y para qué hacerlo. Yo te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos guíes día a día a tu verdad. Y que haya esa pasión en nuestros corazones por tu palabra, Señor. Te agradecemos hoy y gracias por permitirnos estar juntos en esta hora.